Vamos a mirar este otro ejemplo. En este nos dice que una empresa requiere calcular el salario semanal de cada uno de los N obreros que laboran en ella. El salario se obtiene de la siguiente forma. Si el obrero trabaja 40 horas o menos, se le paga 2.085 pesos por hora. Si trabaja más de 40 horas, se le paga 2.085 por cada una de las primeras 40 horas y 2.600 por cada hora extra. Como en este enunciado nos están hablando de N obreros, no sabemos la cantidad de los obreros, entonces es ahí donde tenemos que pensar en ciclos, porque tenemos que repetir muchas veces lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que repetir? Preguntarle a cada uno de los obreros cuántas horas laboró, y dependiendo de esas horas que laboró debemos mostrar un salario que debe tener dicho empleado según el criterio que nos acaban de hablar allí, que para trabajar hasta 40 horas tiene un precio de 2.085 pesos por hora, pero cuando trabaja más de 40 horas, cada hora extra se le debe pagar a 2.600. El algoritmo es sencillo, aquí lo tenemos, entonces decimos, ¿cómo se llama el algoritmo? Nómina. Vamos primero que todo a pedir que nos digiten la cantidad de los empleados para poder saber el ciclo hasta dónde va a ir, cuántas veces vamos a repetir el mismo proceso. Entonces le decimos, vea, escribir, digite la cantidad de empleados. Luego leemos en una variable n esa cantidad n de empleados, como para seguir mejor lo que nos dice acá el enunciado. Decimos, a la variable cantidad de empleados comiéncela en 1. Este ciclo lo vamos a hacer con mientras, como para que veamos la diferencia entre el mientras y el para. Entonces, para un ciclo mientras, usted debe inicializar la variable antes del ciclo. En el ciclo solamente evaluamos la condición y tiene que haber una parte donde incrementamos el valor, que son cosas que se hacen en una sola línea en un ciclo para. Entonces, para el ciclo mientras vamos a empezar una variable cantidad de empleados que va a empezar en 1. Esa cantidad de empleados va a irse incrementando hasta que llegue a esa cantidad n de empleados. Y es la variable que nos va a permitir regular en qué momento terminamos nuestro ciclo. Entonces, la condición del ciclo es, ¿cierto? Entonces, mientras la cantidad de empleados sea menor o igual que n, entonces mientras esta condición sea verdadera, él va a ejecutar todo lo que hay dentro de este bloque de instrucciones hasta el fin mientras. Cuando no se cumpla, ¿cuándo no se cumpliría? Cuando esta cantidad de empleados pase a ser más grande que la cantidad n de empleados que dijeron que íbamos a utilizar para calcularle. Entonces, siempre que esto sea verdadero se va a ejecutar esto. Cuando sea falso se sale del ciclo. Entonces, vamos a decir aquí internamente. Decimos en el ciclo, vea, esto es lo que vamos a hacer varias veces, según la cantidad de empleados que nos diga. Escribir, ¿qué vamos a decir? Digite la cantidad de horas del empleado. Necesitamos saber entonces cuántas horas fue las que trabajó el empleado, ¿sí? Entonces decimos, digite la cantidad de horas que del empleado que, y le colocamos un numerito como para saber en qué empleado vamos. Este numerito lo tiene la variable can_m que comienza en 1 y que va a irse incrementando de 1 en 1. Entonces, aquí nos va a decir el empleado 1, el empleado 2, el empleado 3, hasta la cantidad n de empleados que hayamos dicho que tiene la empresa. Lo leemos, lo que nos digite la cantidad de horas en una variable que la vamos a llamar cant horas, ¿cierto? Cantidad de horas. Venimos a tomar entonces aquí la decisión. Decimos, vea, si esa cantidad de horas es menor o igual que 40, si es menor o igual que 40, entonces, ¿cómo calcularíamos ese salario del empleado? Entonces, al salario le llevo lo que son esa cantidad de horas por 2.085 pesos que nos dice el enunciado que se debe pagar por hora si el empleado trabaja menos de 40 horas. Y cuando calculemos ese salario, pues lo mostramos por pantalla. Le decimos escribir. ¿Y qué vamos a escribir? El salario del empleado. Aquí mostramos otra vez este mismo numerito, o sea, del empleado 1, del empleado 2, del empleado 3. Del empleado es, y mostramos ese salario. De esta manera estamos mostrando dos valores de dos variables y estamos haciendo el puente, el nexo aquí con estas cadenas de texto para que se vea se pueda ver bien la frase que estamos mostrando por pantalla. Entonces, si es menor o igual que 40, si no,
Si no es menor o igual que 40, es porque es más que 40. Si él ha laborado más de 40 horas, entonces tenemos que calcular las horas extra que él trabajó. Entonces, por eso aquí en una variable horas extra vamos a llevarle lo que son la cantidad de esas horas, ¿cierto? La cantidad de horas que él trabajó menos 40. Eso nos va a dar las horas extras. Si ese empleado nos dijo, es que yo he trabajado 48 horas. Entonces, ¿cuántas son las horas extra? 8. ¿Cómo sacamos entonces ese 8? Como la cantidad de horas que sería 48 menos 40. Ahí nos daría las 8 horas extra. Entonces, calculamos las horas extra. Y para calcular el salario, ¿qué tenemos que hacer? Le vamos a pagar, lo que nos dice acá es que las primeras 40 horas se pagan normal a 2085. Entonces por eso decimos 40 de esas horas que trabajó multiplicado por 2085. Entonces sería lo que él se ganó de las horas fijas, de las 40 que se las pagan a 2085. Más ¿cuánto le pagamos de horas extra? Pues lo que calculamos aquí anteriormente, las horas extra por lo que vale la hora extra, que en este caso en el enunciado nos decía que era 2.600 pesos. Entonces con esos 2.600 lo multiplicamos por la cantidad de horas extra y lo que nos dé esto va a ser el salario de él. Y volvemos otra vez a mostrar el letrero que diría entonces el salario del empleado con su número respectivo es, y mostramos ese salario. Terminamos entonces este condicional y incrementamos la variable cantidad de empleado. Si nosotros no incrementamos esta cantidad de empleados, este ciclo se vuelve un ciclo infinito. Porque entonces comenzamos en 1, cuando venimos aquí, entonces ya vale 2, luego cuando termina y vuelve y entra hace un 3, 4, eso hasta la cantidad n de empleados. Entonces si dijimos que eran, digamos, 5 empleados, entonces él va a ir de 1 a 5, pidiendo el dato de los 5 empleados, esta variable se va a ir a incrementar, cuando esta variable ya se incremente y valga 6, él va a venir aquí y va a decir, ¿el 6 que hay en la cantidad de empleados es menor o igual que el 5 que era el número de empleados? No, no se cumple, se sale del ciclo y termina el algoritmo, no tenemos que hacer nada más. Bueno, esto es en sí este algoritmo, vamos a verlo correr. Entonces lo ejecutamos y nos dice, digite la cantidad de empleados. Entonces vamos a suponer que tenemos 5 empleados como dijimos ahora. Entonces aquí nos está diciendo el letrero, vea, digite la cantidad de horas del empleado 1. Entonces, ¿cuántas horas trabajó? Digamos que este trabajó 35. Enter. Entonces ahí nos sale la operación. Dice, el salario del empleado es de 72.975. ¿Sí? Que sería esta cantidad de horas multiplicada por los 2.085, dado que no tuvo horas extra. Dígite la cantidad de horas del empleado 2, digamos que se trabajó 60. Le doy Enter y me dice el salario es 135.400. O sea, 40 se le pagaron a 2.085 y las otras 20 de horas extras se le pagaron a 2.600. Ahí nos daría eso. Entonces, dígite la cantidad de horas del empleado 3. Ese ya tuvo 40. Entonces, ¿cuánto entonces nos daría esto? 83.400. Entonces vamos en el empleado 3. Empleado 4. El empleado 4 hizo 51 horas. Ahí tenemos el salario de él. Y por último el empleado 5 que tuvo 53 horas. ¿Sí? Ahí salen todos los valores de los empleados. Este algoritmo entonces nos está calculando la nómina de unos empleados partiendo de un valor por horas en la cantidad de horas fijas y luego calculando las horas extra.